Para el ejercicio 28, literal A dice sea F el conjunto de todas las funciones cuyo dominio es R. Y utilizando el más y el por, tal como se han definido en este capítulo, demuestra que se verifican todas las propiedades de P1 a P9, excepto la P7, si se interpretan 0 y 1 como funciones constantes. Y B dice demuestre que P7 no se verifica. Entonces empecemos con tratar a F, G y H como funciones cualesquiera de dominio R. O sea, funciones que pertenecen al conjunto F mayúscula. Entonces, para P1, que es la asociatividad de la suma, podemos tomar F, G y H. Bueno, aquí me tomo la función H. Función H. Tal, sean para toda F, G y H y para todo X perteneciente a R, F más G más H, evaluado en X, se define como F de X más G de X más H de X. Esto, a su vez, es igual a F de X más G de X primero y luego más H de X. Es decir, igual a F más C asociadas primero y luego más H. Entonces se ve que en efecto se cumple la asociatividad y se cumple por ende P1. Entonces, luego para P2 requerimos nomás de la función, una función G. Entonces para toda función F y para todo X real, F de X más 0 es igual a F de X. Entonces se cumple que existe la función constante 0 tal que F más 0 es igual a F, ¿no? Aquí este 0 trátese como una función, así como una función constante, como lo dice el mismo literal. Ahora para P3, para todo F, nosotros sabemos que existe menos F, tal que F de X más menos F de X es igual a 0. Entonces existe la función inversa aditiva. Para toda F es la menos F. Y menos F es en efecto una función. Ya. Para P4, da F, G y X un número real, F más C de X es F de X más G de X. Como F de X y G de X son números en específico, puedo escribirlo como G de X más F de X y reasociar como G más F de X. Como esto se cumple para todo X real, podemos concluir que F más C es igual a G más C. Para P5, involucramos nuevamente F, G y H y X cualquier número real. Entonces F por el producto de G y H evaluado en X sería F de X por G de X por H de X. Pero como F de X, G de X y H de X son números en específico, al evaluarlos en X, obtenemos que esto de aquí, por la propiedad asociativa del producto de números reales, sería F de X por G de X y luego multiplicado por H de X. Esto sería lo mismo que decir F por G y luego todo eso por H. Me comí el X, ¿no? Aquí en X. Y luego, como esto se cumple para todo número real, podemos decir que aquí, podemos decir que F por G por H es igual a F por G primero y todo eso por H. Entonces se cumple la asociatividad del producto. Para P6, sabemos que para todo F función y X número real, F por 1, evaluado en X sería F de X por 1 y eso es F de X. Entonces podemos decir que F por 1 es igual a F. Para P7, esta es la que no se cumple en específico, y para ello basta ver que si nosotros tomásemos a F de X como una función de identidad para todo R, para todo X real, y nosotros queremos hacer que F de X por una función M de X sea igual a la función constante 1, entonces M de X sería 1 sobre F de X, como F de X quedaría 1 sobre X. Pero 1 sobre X no está definido cuando X es 0, entonces el dominio para esta función son los reales en secund 0. Ah, ya. Entonces quiere decir que la función que cumple esta condición no tiene como dominio el conjunto de los reales. Por lo tanto, no se cumple P7, porque recordemos que para que se cumpla P7, esta función M debería tener como dominio el conjunto de todos los reales, pero no es así. Ahora, ¿y qué pasa si nosotros quisiésemos definir a M de X como 0 cuando X es igual a 0? Bueno, cuando X es igual a 0, si nosotros definimos a M de X como 0, 0 por F de X me daría un número distinto de 1. Así que ni siquiera en ese caso ocurriría que F de X por M de X me da la función 1.
Para P8, da f y g funciones, f por g en x, eso es f de x, g de x, o g de x por f de x, y eso es g por f de x. Entonces aquí se cumple la conmutatividad del producto. La P9, tomamos fg y h nuevamente, se me salta de la animación, fg y h, f por g más h evaluado en x, eso es f de x más g más h evaluado en x. Sería lo mismo que decir f de x por g de x más f de x más f de x por h de x. ¿Verdad? Entonces f por g más f por h evaluada en x. Entonces se cumple el ítem P9, ¿verdad? F por g más h es f por g más f por h. Entonces se cumplen de P1 a P9 excepto P7. El ítem C dice, demuestre que P10 a P12 no pueden verificarse. En otras palabras, demuestre que no existe ninguna colección de funciones P en F tales que P10 a P12 se verifiquen para P. Es suficiente y simplifica las cosas considerar únicamente funciones que valen 0, excepto en 2 puntos x0. Para ello, vamos a tomar f y g, dos funciones cuyos valores son todos 0, excepto en x0 y x1. Siendo f de x0 igual a 1 y f de x1 igual a 0, y g de x0 igual a 0 y g de x1 igual a 1, veamos que para x0, donde f vale 1, g vale 0, y para x1, donde f vale 0, g vale 1. Si ninguna de ellas es 0, claro está, porque hay al menos un punto donde la función es distinta de 0. De modo que bien f o bien menos f tendría que estar en p. Y lo mismo con g o menos g. Pero en realidad no es así. Porque menos f en x sub 0 vale menos 1. Y menos c en x sub 1 vale menos 1. Entonces ni f ni menos f, ni g ni menos g pertenecen a p. Además, cuando nosotros hacemos el producto de más o menos f con más o menos g, esto de aquí nos da 0 siempre. Por lo tanto, aunque f o menos f pertenezca a p, g o menos g pertenezca a p, el producto de ambas es siempre igual a 0. Y esto contradice P12. Ahora el ítem dice, supongo que definimos f menor que g mediante f de x menor que g de x para todo x. ¿Cuáles las propiedades de P' a 10, P' a 13, el problema 1.8 se verifican ahora? Entonces P11', P12' y P13' se cumplen, pero P10 es falso. Porque si bien se cumple que al menos una de las condiciones, no necesariamente es cierto que se tengan que cumplir por lo menos una de ellas. Por ejemplo, si f de x es 0 para algún x y negativo para otro x, entonces no se cumple que es 0 o positiva o negativa, ¿verdad? Porque no tiene un signo para todo x, sino que varía en signo dependiendo de quién sea x, ¿no? Entonces, el ítem D. Y el ítem E dice, si f es menor que g, se verifica que h círculo f es menor que h círculo g. ¿Es f círculo h menor que g círculo h? Entonces veamos. Para el primer ejemplo, no. ¿Por qué? Porque si hacemos h igual a menos x, entonces si f es menor que g, en realidad al hacer h círculo f, ¿qué obtendríamos? Obtendríamos menos f, perdón. Y cuando multiplicamos por menos, la desigualdad cambia de sentido. Así tenemos que menos f es mayor que menos c. O h círculo f sería mayor que h círculo g. Pero para el segundo sí es cierto, ya que f evaluado en h de x es menor que g evaluado en h de x. ¿Por qué? Porque recordemos que f evaluado en h de x es como que h de x actuase como argumento de f. Y f es menor que g para todo valor que esté en el argumento de f y de g. Entonces, para el primero falso, para el segundo verdad. Y eso ha sido el ejercicio 28. Gracias.